criminalidad impune. Era la comisión de delitos que no reciben castigos o sanciones legales. En otras palabras, se trata sobre delitos criminales que quedan sin resolver, sin juicio o sin consecuencias legales. Buenas noches, el día de hoy les vengo a presentar la criminalidad específica. Analiza de manera detallada ciertos tipos de delitos como por ejemplo homicidio, robos, secuestro, violaciones, tráfico de drogas, delitos informáticos y violencia familiar. Este enfoque sirve para por los fenómenos delictivos concretos, como por ejemplo aumentar los robos de la ciudad, diseñar políticas públicas más precisas, enfocadas en combatir tipos particulares de delitos, comparar la evaluación de ciertos delitos en el tiempo o entre diferentes regiones. Buenas tardes, el día de hoy les vengo a presentar la criminalidad aparente. La criminalidad aparente es un concepto derivado del derecho penal que se refiere a las conductas que constituyen a un delito. Con profundidad no cumplen con todos los elementos del tipo penal o están justificados por una causa legal como la legítima defensa, el estado de necesidad, entre otras. Características de la criminalidad aparente. Existe una conducta típica, es decir, que encaja formalmente en la descripción de un delito del Código Penal. No hay antijuricidad. La conducta está amparada por una causa de justificación. No hay culpabilidad. Puede deberse a que el sujeto actuó sin conciencia ilícita. Desaparece la punibilidad. A no haber delito, actualmente no puede haber sanción penal. Muy buenas tardes. En un mundo cada vez más conectado con el crimen, también ha evolucionado más allá de las fronteras. Hoy hablaremos sobre la creciente importancia de la criminología global, una disciplina clave para entender y enfrentar los delitos que afectan múltiples países al mismo tiempo. Para ponernos más en contexto sobre qué es este tema, hablaremos sobre qué es la criminología global. Es un estudio del crimen que estudia sus causas, efectos y las respuestas sociales, al mismo desde una perspectiva internacional. Este campo analiza delitos que pueden explicarse desde una sola nación, como el tráfico de drogas, la trata de personas, el terrorismo, el crimen cibernético o el lavado de dinero. Buenas tardes, hoy les hablaremos de la criminalidad. La criminalidad en general es el conjunto de delitos que se cometen en un determinado tiempo y espacio. Para esto existe una subclasificación, en la cual se integran la criminalidad legal y la judicial. Hablemos de un tema clave para entender cómo funciona el sistema judicial penal en nuestro país. ¿Qué pasa con los delitos que se cometen? ¿Cuántos llegan realmente a un juicio? Y más importante aún, ¿cuál es el papel de la criminología en estos temas? En México, cada día existen cientos de delitos que se cometen. Algunos se denuncian, otros no. Algunos llegan a un juicio, muchos otros no. Para esto, entendemos que la criminalidad legal incluye todos los delitos que sí son denunciados y registrados por las autoridades, como robos, fraudes, agresiones, entre otros, que entran en las estadísticas oficiales, pero no representan la realidad de los delitos que se cometen, pues existen varios delitos que no se cometen, ya sea por desconocimiento o por miedo, lo cual llamamos cifra negra. Por otro lado, la criminalidad judicial son los delitos que se llevan a un juicio, los cuales tienen un proceso de investigación. Muchos de estos, no todos son determinados como un juicio, ya sea por errores de los peritajes o simplemente por la corrupción que existe en el sistema judicial. De acuerdo con el INEGI, solo 7 de cada 100 delitos llegan a un juicio en México. La mayoría simplemente se quedan en un camino. Pero ahora bien, ¿qué se puede hacer desde antes? Aquí entra el papel de la criminología, que entre otras cosas estudia las causas del delito para prevenirlo antes de que éste ocurra. Y en ese punto
La prevención del delito está directamente relacionada con la criminalidad legal, porque si trabajamos desde la raíz con políticas públicas, educación y espacios seguros, atendiendo a familias, podemos poner en práctica la prevención. Para esto nos podemos guiar con las estadísticas que nos deja la criminalidad legal. Hoy hablaremos de otro tema importante, que es la reinserción, la cual se ejecuta gracias a la criminalidad judicial. Pues en el sistema penal existe un tema que se debe de aplicar, pues el objetivo de la criminalidad del juicio no simplemente es castigar, sino es prevenir y no hacer que el sujeto se reintegre a una prisión. Al contrario, debemos de hacer que este sujeto se reintegre a la sociedad de una manera adecuada para que éste no vuelva al sistema penal. Mientras no fortalezcamos la prevención ni humanicemos la reinserción, seguimos viviendo una justicia que actúa tarde o simplemente no actúa. La verdadera seguridad empieza antes de la denuncia y mucho después de un juicio. Porque para proteger a la sociedad no se trata solo de castigar, sino de prevenir, acompañar y reconstruir. Ahora bien, vamos con los ejemplos. En la criminalidad legal entraría un delito que es denunciado por violación, tipificado en el artículo 171 del Código Penal Estatal de San Luis Potosí. Este delito se persigue de oficio y es cuando el sujeto activo llega a cometer la cópula al sujeto pasivo. En ese momento se comete el delito. Ahora bien, el ejemplo de criminalidad judicial, el cual se establece cuando este delito ya tiene como tal un proceso y una investigación, llegando a los tribunales y determinando una sentencia para el imputado, lo cual sería entre 8 a 20 años. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para empezar, vamos a comprender qué es la criminalidad real. En sí, son las estadísticas 100% concretas en base a un país, un estado, en el mismo municipio, podemos decir, en un área designada de la sociedad donde se presenta el tipo de crímenes o delitos al 100% que estén afectando a la sociedad, como el claro ejemplo de alguno de ellos en el estado de Nuevo León. La delincuencia en Monterrey se ha infestado con delitos como asaltos a negocios y patones, robos de vehículos tipo cristalizado. Hidalgo, Bellavista, Pedro Lozano, Niño Artillero y Garza Nieto, Progreso, Larense y hasta Mierda Norte. Son como en las partes de los municipios y también como orillas del estado de Nuevo León, a la zona metropolitana. De acuerdo con el semáforo delictivo de la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León, los delitos de violencia familiar, lesiones, violación y homicidio están en colores rojos y amarillos en una zona vigilada por la Policía Régida y de la Fuerza Civil. Delitos que sobrepasan el límite histórico y presentan una reproducción inferior al 25%, mientras tanto el robo de intento de tipo cristalizado, que define a los robos ahí en el estado de Nuevo León, pues podríamos decir a tipo de vehículos que destrozan nada más a los vidrios para obtener las pertenencias que se encuentran dentro de ello. Al respecto, la presidenta del Consejo Ciudadano de la Seguridad del Estado de Nuevo León, Ana María Ezequiel, hizo una llamada a los vecinos a mantenerse organizados y convocar a las autoridades periódicamente para incrementar estrategias de vigilancia. Y ahora, como los resultados de la seguridad con estrategia de la coordinación del Estado de Nuevo León, el funcionario informó que la semana del 6 al 12 de junio de 2025, la Operación Muralla se activó en 3 ocasiones, así como resultado de las tareas de seguimiento en la zona rural. Se detuvieron a 23 personas y se aseguraron 12 vehículos y 12 armas. En cuanto a las acciones del Grupo de Coordinación Metropolitana, indicó que se realizó la captura de 6 objetivos relevantes, así como el aseguramiento de 4 armas y 8 vehículos. Los detenidos se hicieron en los siguientes municipios: 2 en el municipio de Monterrey, 2 en Apodaca, 1 en Juárez y otros más municipios de San Nicolás Garza-García. Asimismo, detalló en cuanto a la intervención del municipio de Linares, que comenzó el martes pasado. La Fuerza Civil mantiene el control de la policía con 200 elementos en la corporación estatal, además del apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Importante mencionar que la coordinación con el CISEC, estamos asegurando que todo el personal se encuentra activo de esta corporación con sus certificados y pruebas acreditadas. Por el último, señaló que también se apoyará al municipio con el reclutamiento de nuevos elementos para reforzar la policía de Linares.
Y para concluir, una reflexión, el municipio debe reforzar las acciones en estas colonias de forma constante y sin la necesidad de que sean llamados a los vecinos, siempre es mejor prevenir. Bueno, y continuamos con la criminalidad oculta, también mal llamada cifra negra. La criminalidad oculta es la parte de la criminalidad real que no llega al conocimiento de las autoridades. Se trata de un fenómeno complejo y difícil de medir, pero tiene un impacto significativo en la seguridad pública. A esto se le relaciona varias teorías naturales, como la concepción mecánica, ya que nos trata de manejar como a la sociedad en un perfil muy bajo, que no tenemos estándares sobre la policía o sobre la seguridad en sí. Puede tener un fundamental autoridad y facilitar el progreso de una denuncia. Mediante la criminalidad oculta, el análisis de datos alternativos son fundamentales, como aquellos que son robos menores, violencia doméstica, delitos como fraudes o estafas, delitos informáticos que casi no son denunciados, pero son muy comunes día con día. Son muy bien llamados delitos negros que no se pueden ver, pero en sí existen, pero no como una cifra. Se continúa con la criminalidad imitada, que podría ser también parte de la criminalidad oculta. También conocida como el efecto copycat, se refiere a la imitación de crímenes. Continuando con la criminalidad imitada, que se podría asimilar también con la criminalidad oculta, también se le conoce como efecto copycat. Se refiere a la imitación de crímenes ya existentes por individuos de la sociedad, como bien podría ser un fenómeno que se caracteriza de la producción de patrones delictivos. Copian exactamente el crimen, tal y como el asesino en serie, el delincuente o la persona con conductas desviadas lo ha hecho. Generalmente son delincuentes que son muy famosos en la sociedad y las personas los ven como un héroe. Como ejemplos, como el caso de Heriberto Cerda, quien se dominó como el asesino nuevo del Zodiaco, imitando al asesino del Zodiaco, Macario Alcaracachola. También como otro de estos, que es Jack el Mexicano, quien replicó exactamente los crímenes de Jack el Destripador. Pero ¿qué pasaría si lleváramos esto más allá del ciberespacio? Se han conocido temas como el tal mencionado Anonymous, quien sí dicen muchas personas que ayudó a muchos famosos. Pero ¿cuánto sabemos de esto? ¿Sabemos que es verdad? ¿Qué sabemos sobre él? ¿Por qué nunca dio a conocer su cara? Muchos crímenes que han sido imitados, muchas personas que quisieron copiar su estilo de manejar, o un crimen también muy conocido como la Dama del Silencio, quien más conocida como la Mataviejitas. Muchas personas del ámbito mexicano decidieron ponerla a ella como una leyenda, pero no una leyenda de mal manera, una leyenda como una heroína. Se hicieron corridos, mercancía e incluso muchas personas le pusieron un altar. ¿Pero por qué? Porque se olvidaron de las familias mexicanas que sufrieron por esto, de las víctimas que ya ni siquiera se mencionan, solamente se les conoce como esto. Y volviendo a este mismo tema, hay muchas personas que han intentado replicar eso mismo, y solamente por simple aburrimiento o alguna desviación acá. Pero eso sería todo, continuamos con los demás. Ya está grabando. Ya. Ahora sí. Ahora sí está grabando, compañero. Hubieron fallas técnicas, señores. Esta es la segunda parte del video porque su servidor se quedó sin almacenamiento. Vamos a renovar los votos, el podcast. Bueno, hay que comenzar, ¿no? Con el primer tema, delincuencia organizada y apología a esta misma. Perfecto. ¿Algo que quieran comentar? Vamos a abrir el tema con un caso reciente del estado de Nuevo León, que fue el nada más y nada menos el secuestro del grupo llamado Los Juniors, que supuestamente fue señalado que sus secuestradores fueron el cártel de Nueva Generación, pero la pregunta aquí es, o sea, realmente por qué un grupo que obviamente tenía su música de tipo narcocultura fue secuestrado por la misma narcocultura. Aquí también entraría un tema que es bien sí. Muchas personas hablan y hacen apología al narcotráfico diciendo que desde pequeños tuvieron que ingresar a esto
para salir adelante en muchas de las canciones, como los corridos tumbados. Pero en sí, estas personas ni siquiera han de conocer el verdadero sufrimiento que hay detrás de esto, más allá de las víctimas, a como las personas que realizan esto. Sí, pues estamos hablando de una normalización del crimen y una idolatría hacia estas personas. Pues ahora nuestros jóvenes no quieren ser astronautas, no quieren ser chefs, no quieren ser cualquier otra cosa más que quieren ser sicarios. Pues los narcocurridos han causado un gran impacto en la sociedad, haciendo una apología al narco. Y esto es algo que se debería de combatir más de lo que se está combatiendo hoy en día. Y todo esto forma parte de la criminalidad real, ya que también se le denominaría como la criminalidad oculta, como en casos que no conocemos y no están bien vistos o no se han mencionado en las estadísticas correctas. Es que ante todo no hay ninguna cifra o una estadística correcta porque el gobierno no puede agarrar todos los delitos de la parte de la población porque casi como el 68 al 70% de los delitos no han sido denunciados y ahí es en donde entra la criminalidad real, que es de que son delitos que no han sido realmente denunciados, pero la misma sociedad sabe que está ahí. Por eso, como te mencionaba, el gobierno o cualquier parte del gobierno estatal, municipal, no tiene ninguna cifra exacta. Sí, así es, y esto ocurre porque ninguno ha hecho como tal un buen trabajo en seguridad, ya que se basan en lo superficial y no en todo lo que lo causa. Pues estos simplemente quieren atacar grupos vulnerables, además de que estos departamentos de seguridad actualmente están muy corrompidos y se vinculan con estos cárteles para crear una gran organización, y así estos quedan sin una sentencia como tal. Como bien se ha mencionado en las cifras más recientes del 2024, el 12% de la población ha aumentado al narcomenudeo, experimentando como ciertas cosas, como se le llamaría el astrolabio, que sería como un aumento de matar por matar. Nada de que diente por diente, como el bien mencionado, no, nada más te mato porque lo quiero hacer sin causa justificada. ¿Qué se podría ingresar en este tipo de temas? Pues ante todo, o sea, desconocía eso, sinceramente, del matar nada más por el simple hecho de querer hacerlo, pero es más normalizado porque antes, digamos, las vemos, no sé, vamos al 2016 o 2015, que era muy alarmante ver de que mataban a tal fulanito, tal sultanito, pero ahorita es algo tan rutinario que al verlo por las noticias ya decimos, otro más, o de que, por eso, pero realmente hay que saber el contexto detrás de ello. Sí, ya que mencionas eso, muchas personas dicen como, andaba en malos pasos. Pero, ¿qué pasa cuando esta persona solamente iba caminando por la calle y lo mataron, lo levantaron, lo mandaron a tablear, como es bien mencionado? O sea, víctimas que no tienen nada que ver en esto. Sí, actualmente el crimen ya no es como antes. Antes se hablaba según ellos, de unos códigos que tenían para no involucrarse con personas que no tienen nada que ver. Y actualmente ya no existen. No digo que lo antes estaba bien, porque no lo estaba, pero hoy en día ha empeorado. Y esto se manifiesta de una manera muy trágica, ya que cualquier persona actualmente puede ser vulnerable ante estas situaciones. Pero también este nuevo mundo se ha ido hacia otro mundo, el ciberespacio. Y actualmente en el ciberespacio están hasta reclutando a jóvenes para que lleguen a delinquir y se integren a la delincuencia organizada. Bueno, y como mencionas del ciberespacio, también hablamos de cómo hay aplicaciones de compra y venta y en videojuegos hacen como este tipo de astigamiento o coacción a las menores de edad de tienes que hacer esto o si no matamos a tu familia. Tienes que hacerlo y lo van induciendo forzosamente a este tipo de caminos. Es como, ok, muchos padres dicen, pero tu música, tus videojuegos, tu serie, tu película daña la mentalidad de mi hijo y daña sus pensamientos. Pero tú como padre, ¿qué estás haciendo en casa para prevenir esto? Es realmente en general, como estás diciendo, o sea, los niños tienen como que los que lo están contratando lo coaccionan mucho a los tipos de los niños, pero es también, tú lo acabas de mencionar, son niños, no tienen ninguna mentalidad realmente coherente y no razonan muy bien exactamente. Ellos probablemente por el miedo ante amenazas van a asistir a eso, pero no solo son amenazas, también son como que ¿cómo podemos decir? Los incitan, les regalan cosas, los emocionan por el hecho de que, no, métete a tal o a tal corporación o te esperamos en tal lugar y te damos, no sé, monedas del juego, te damos trajes del juego, te damos dinero en efectivo. Y los niños, obviamente,
pues, por ser muy ingenuo, también por decir la edad, va a ceder a ello. Y obviamente no voy a culpar a los niños, ellos son solamente niños. Hay que culpar realmente a los padres porque ¿dónde está la supervisión de un adulto? ¿Dónde están los valores de un adulto? ¿Dónde está realmente la preocupación del padre ante el niño? Bueno, quiero hacer un paréntesis grande sobre dos temas que mencionaste, que sería cómo buscan a niños y el tema de los padres. En la cuestión de los niños los buscan nada más porque son inimputables, porque saben que si ellos lo hacen no podrían tener una pena como tal y podrían salirse lécitos de esto. Pero en el tema de los padres, yo no estoy de acuerdo en que es su culpa, ya que muchos de los padres quieren acercarse a adolescentes, a sus hijos, de que, oye, ¿qué está pasando por tu vida? O sea, ayúdame a comprender tu estado de ánimo. Pero muchos de nosotros, muchas de las veces nos cerramos a creer cómo compartir eso por miedo, porque nos van a regañar, por el miedo al que dirán. Y creemos que vamos a recibir un castigo si contamos cómo nos sentimos y cómo merecemos este trato malo. Entonces tenemos como que esa barrera de no querer acercarnos a los padres. Pero en sí creo que no es siempre es culpa de los padres, creo que es culpa de un sistema que en sí no tenemos idea de qué es, no sabemos qué está más arriba de nosotros. Si aquí tenemos en un gran tema, pues sí, los hijos actualmente ocupan una gran barrera ante los padres. Y esto no debe ser así. Los padres desde el inicio deben de involucrarse con sus hijos, porque somos muy propensos a decir, es un niño, que tiene que hacer una travesura. Los ignoramos mucho y al final, cuando ya son adultos, es cuando estamos batallando. Y esto es un gran problema, ya que debemos de establecer una comunicación desde las primeras infancias, establecer una educación emocional para que el niño aprenda a reaccionar ante sus emociones y conozca tales emociones, para que éste en el futuro no explote ante las situaciones y sepa cómo controlarlas y cómo solucionar sus problemas. Pues ante todo que estamos mencionando el tema de las redes sociales y encontramos variables entre los niños y entre los padres de familia, hay otra variable más importante que donde los niños pasan su mayor parte del tiempo también son las instituciones escolares, tanto como primaria, kinder y secundaria y preparatoria. Y realmente ningún sistema escolarizado actual tiene como que una enseñanza, un aprendizaje en el tema del todo el mundo digital, una educación digital. Tocando el tema de lo digital, también entraría como en la criminalidad global, donde se enmarca todo un embate muy grande que para muchas personas no es perceptible a primera vista, pero está. O sea, como tú lo mencionas en redes sociales, el reclutamiento forzoso de trabajos para realizar ciertas tareas que no son muy bien vistas, o muchas personas dicen, toman el camino fácil, pero en realidad irse al camino de la delincuencia nunca es fácil. ¿Por qué? ¿Qué tiene que estar pasando en tu vida para que tú tengas que tomar esa decisión? ¿Qué es el móvil, la causalidad para que tú tengas que hacerlo? ¿Qué opinan? Es que tú lo estás diciendo, o sea, ¿cuál es la facilidad ante ello? Y pues hay muchos factores, puede ser la necesidad, puede ser por gusto, o puede ser solo hacer por hacer. Y ya depende mucho de cultura y de su posición de la persona. Pero pues también hay que dejar en claro de que esto ya es algo tan normalizado en el tema iniciamos desde 2011, 2012, de que antes, como ya antes mencionaba, de que ya no quieren ser ni soldados, ni bomberos, ni policías, ya se quieren meter más algo que les gusta, de que vamos a hacer sicarios, vamos a hacer narcos, o vamos a tirar puro pinche balazo, o sea, como que no cuadra en general de ellos. Sí, también estamos hablando de una complejidad en la criminalidad legal y la judicial, ya que actualmente muchos delitos no se denuncian por el desconocimiento que hay, y esto lleva a que pues, no se llevan un proceso donde es de la criminalidad judicial. Y actualmente en el Poder Judicial existe o existía un gran problema, lo cual era la corrupción, que fue por eso que se implementó un nuevo sistema, el cual fue elegir al Poder Judicial por votos, lo cual fue pues se podría decir que un fracaso porque la sociedad realmente no conocía qué era lo que estaba pasando y los sujetos que quedaron en el poder simplemente son personas que a lo mejor no tienen la experiencia necesaria. Pero fuera de eso, hablamos de que no se ha implementado buenas estrategias, no han sabido desarrollar bien sus cosas. Esto nos puede apoyar o los podemos apoyar nosotros los criminólogos y los futuros criminólogos, pero lamentablemente la criminología ha sido muy dañada por las series televisivas, ya que han causado un daño impresionante a esta ciencia, ya que simplemente la muestran como una ciencia que levanta muertos, lo cual no es así. Y como bien dicho,
todo derecho humano puede ser fundamental, pero no todo derecho fundamental puede ser humano. Entonces, haciendo como ese tipo de apología de, como bien mencionado en la criminalidad legal y judicial, también se le podría poner la criminalidad impune. Esos delitos que se quedan botados, no, nadie los conoce y nadie supo por qué sufrieron las personas, qué pasó dentro de eso. Eso es lo mismo que estamos hablando también del tema de la criminalidad real, que hay muchos delitos que no están denunciados, pero realmente la sociedad sabe que están ahí. Ujú. Y pues creo que en sí estamos más cerca de una utopía que de una autonomía. En efecto, es cyborg. Es cyborg. Adiós. Ante todo, una reflexión. Condenadota, no pienses en do, no pienses en re. Mejor piensa en mí. Chao, chao. Te amo, Gaby. Y ahora sí, ¿no?